el mandato de Abelardo de la Espriella tiene todo que ver con el retorno de la seguridad a los colombianos que han sufrido 4 años del desastre de la paz total. Pero nuestra fuerza pública toda ha sufrido la persecución, la estigmatización, las órdenes contradictorias, la reducción de sus capacidades, la persecución jurídica, y hoy necesitan del respaldo unívoco de todos los poderes públicos del Estado y del respaldo político contundente de toda la nación. Es por eso que ha propuesto respetuosamente al Congreso que la ceremonia de posesión del presidente se realice fuera de la ciudad de Bogotá y fuera de este valioso recinto, en respaldo a una de las comunidades más afectadas por la violencia, por el abandono sometido por parte del Ministerio de Defensa y del gobierno de Gustavo Petro, como es el departamento del Cauca. Este es un momento determinante para motivar desde la cabeza de los poderes públicos y en nombre de toda la nación a nuestros bravos soldados y policías que han sufrido 4 años de escarnio, 4 años de abandono, 4 años de desprecio por parte de un gobierno que entregó sus espacios a las fuerzas criminales y se atrevió incluso a negociar su integridad personal con el horrible concepto de congelados, nacido en las cunas de la paz total y de los comisionados y los ministros de defensa de este gobierno. Ese es el símbolo que tiene que darle Colombia, el presidente, el Congreso y la rama jurisdiccional a Colombia y a sus soldados y policías. Es por eso que pedimos y presentamos esta proposición, que no eleva costos y que al contrario hace parte de la tradición descentralizadora y regional. Hoy todo el Congreso debe ir al Cauca por todos los departamentos que han sufrido el escarnio, la infamia y la persecución de los grupos guerrilleros y criminales por cuenta del gobierno de Gustavo Petro. Gracias. En esta república, la de Colombia, el presidente se posesiona delante de aquel que lo vigila, se posesiona ante el Congreso y su pueblo, porque es precisamente el Congreso y el pueblo quienes le hacen veeduría, no delante de los militares en un cantón ni en una guarnición que están sometidos, que son comandados por el presidente de la República. Aunque el acto sea legal, es profundamente antidemocrático, vulnera los principios republicanos de este país porque invierte las jerarquías. Ya no es el presidente sometido a la voluntad del pueblo y su Congreso que lo vigila y lo controla, por eso se posesiona delante de él, sino posesionado simbólicamente en una guarnición militar de personas que están bajo las órdenes de ese presidente, enviándonos un mensaje bastante violento y preocupante. No vengo yo a decir aquí que el hecho de que el presidente de la República quiera posesionarse en un cantón nos convierte de inmediato en una autocracia. Las exageraciones le quitan a uno seriedad y autoridad. Pero por supuesto que es un símbolo peligroso, que en América Latina tiene historia. Quienes se han posesionado delante de fusiles y no de pueblo han terminado frecuentemente convertidos en dictadores y tiranos. Un principio republicano, y es el principio republicano de la sujeción del poder militar al poder civil. Y eso en ningún momento significa un irrespeto y una indignificación de la fuerza pública. Quienes indignificaron a la fuerza pública fueron quienes llevaron a generales y a altos mandos a cometer delitos contra la población civil, no el gobierno que los dignificó y aumentó el sueldo y los ingresos de la fuerza pública. Luego, la defensa de los principios republicanos no significa el desconocimiento de la fuerza pública. Segundo elemento, en la historia de Colombia solo se ha presentado el caso de que un presidente no se posesione ante el Congreso de la República como representante del pueblo colombiano en situaciones de enfermedad del mandatario, como fue el caso de Manuel Antonio San Clemente, presidente que por enfermedad tuvo que posesionarse en Villeta, como fue el caso ya distinto de Rafael Reyes, que se tuvo que posesionar en un lugar distinto y de manera distinta por sus diferencias enormes con el vicepresidente saliente. Pero hubo casos también como el de Rojas Pinilla, debido a un golpe de Estado, y hubo el caso de Laureano Gómez, que tampoco se posesionó, pero porque había una clausura del Congreso.
El mensaje histórico es muy grave entonces que hoy por capricho y discrecionalidad decida un presidente electo darle la espalda al proceso histórico de posesión en la presidencia de la República. Insisto, en la historia de Colombia, cuando eso se ha dado es porque hay una vulnerabilidad de las instituciones democráticas, ha sido clausurado el Congreso, ha habido golpe de Estado. ¿Cuál es el mensaje entonces que el señor de la Espriella le quiere mandar al país en su posesión? ¿Va a debilitar este Congreso? ¿Va a pasar por el Congreso de la República? ¿Qué vendrá después? Decretos de emergencia económica y social sin sustento para que este Congreso no discuta las propuestas inconstitucionales que ha presentado. Las regiones están cooptadas y Abelardo quiere mandar un mensaje claro a las regiones de que las va a recuperar. ¿Y saben por qué tiene que ir a las regiones y posesionarse en un cantón militar? ¿Ustedes saben por qué? No es con ese tipo de falacias y de cuentos que se están inventando todos ustedes ahora. Es por la simple razón que en otro lugar de las regiones del país no hay la seguridad suficiente para posesionarse. Por ese mismo, devolverle la confianza a las regiones significa empezar trabajando con ellas, darle un gesto de grandeza también a las regiones del país que están hoy, mejor dicho, jodidas, perdónenme que se lo diga así, por la toma de la delincuencia de las organizaciones criminales que ha ocurrido en este gobierno. No es un secreto, pregúntenle a la defensora del pueblo que ustedes ayudaron a elegir en la Cámara de Representantes a ver qué le va a decir. La misma lógica de proteger las instituciones, tenemos que proteger la primacía en el ejercicio democrático del poder civil sobre el poder militar. El presidente envía un mal mensaje cuando se posesiona en una guarnición del Congreso de la República. Senador, siga, continúe, un minuto. Si se le quiere hacer un homenaje a la fuerza pública, que el presidente se posesione ante el Congreso. Senador de Luque, donde él quiera, fuera del país, fuera de Bogotá, si eso es lo que quiere, pero no en una guarnición militar. No en una guarnición militar. Nosotros tenemos que preservar la institucionalidad democrática y el efecto simbólico. Y en el ejercicio simbólico, el mensaje que se envía de un presidente que se posesiona frente a los militares es absoluta y completamente equivocado. Tenemos que preservar la institucionalidad democrática. Que se posesione ante el Congreso, si quieren, en un lugar distinto a la capital, y que después vaya, y nosotros lo acompañamos, al homenaje a la guarnición militar que él quiera. América, que tuvo una historia dramática de golpes militares, como lo de Videla en Argentina, lo de Pinochet en Chile, o aquí con Rojas Pinilla, quedó claro que las fuerzas militares obedecen al poder civil. ¿Saben? Por eso yo estuve muy en contra del nombramiento del señor Sánchez como ministro de Defensa del gobierno de Petro, siendo yo coalición de gobierno, creo que fui el único que lo dije. Y por eso también estoy en contra del nombramiento del actual general, porque los símbolos importan en las democracias. Y claro, viene un argumento interesante, y es que el hecho que se posesione en una base militar cambia las cosas. Para muchos no, para los que sabemos de ciencia política en esto, claro que los símbolos importan, porque usted comienza a derribar la democracia con pequeños actos. Eso está inmortalizado en un famoso libro que se llama Cómo mueren las democracias, sobre que se comen como aquellas larvas de Asia del Sur, se comen la araña de adentro hacia afuera y no se dan cuenta. Tercer argumento, y yo en esto, senadores y senadoras, se los digo de verdad con mucho cariño. A mí me sorprende la poca dignidad de algunos compañeros y compañeras mías en este recinto. No los han dejado entrar a esos famosos transiciones o empalmes regionales
que porque el presidente no necesita a los congresistas. Ahora dice que no se posesiona acá ni delante de nosotros, sino ante las fuerzas militares. Tengan un poquito de dignidad, o sea, de verdad, defiendan el proceso democrático, ustedes son electos por eso. Nos va a costar el caprichito del señor de la Espriella. Algunos datos, porque nos gusta hablar siempre con argumentos. En días anteriores, un portal periodístico conocido ya hablaba de cómo en la Cancillería se está adjudicando en un proceso de adjudicación alrededor de 6.000 millones de pesos para este proceso que va a llevar a Abelardo de la Espriella a posicionarse. Es que no es solamente que viaje él y su familia. ¿Cuánto nos cuesta desplazar también a los aproximadamente 280 congresistas y el staff del Senado y de la Cámara? Y toda la delegación internacional. ¿Cuánto nos cuesta? Y acá se quejaban, es que el presidente Petro gobierno de Rochón. ¿Saben cuánto nos costó la posesión del presidente Petro? Aproximadamente 3.500 millones de pesos aquí en la Plaza de Bolívar. En la Plaza de Bolívar. Y ya vamos por 6.000. Más vétale adicional, aproximadamente 1.000 millones. Un minuto, senador, para que termine. Por el traslado del Congreso. Y no hablemos cuánto puede soportar la fuerza pública. Porque ya hay militares que están diciendo que el desplazamiento para cubrir esa base militar, posiblemente en Popayán, implique dejar sin pie de fuerza el sur del país. Y preguntan, ¿cuánto va a costar el capricho de Abelardo de la Espriella? Muchísimo menos de lo que costaron los caprichos de Gustavo Petro. Porque se gastaron más de 35.766 millones en eventos y en tarimas. Y ya que mencionan los costos de las posesiones, déjeme decirle con datos que la posesión de Iván Duque costó 3.288 millones el contrato logístico y la de Gustavo Petro superó ese valor, 3.571 millones el contrato logístico. Entonces no se puede criticar precisamente lo que están practicando. Tercero, que el costo que va a tener trasladar al Congreso. Yo quiero ver si los que dicen esas estupideces se pagan los tiquetes que el Congreso asume para traerlos hoy a plenaria. Ese tiquete de ida y vuelta que a ustedes les pagan es el mismo que se le va a pagar para que vean posesionarse al presidente que va a recuperar la dignidad militar en Colombia y que va a restablecer las relaciones con el Estado de Israel. Un gran Estado que mucho le apoyó a Colombia en materia de inteligencia. Acá estamos listos para votarlo y yo estoy listos para ver a ustedes hacer presencia en esa posesión que va a empezar a confrontar a los amigos de ustedes, a los que les ayudaron a ustedes en los territorios, pero desangraron a nuestro país durante estos 4 años. Que si existen dudas razonables sobre la legitimidad de la elección del señor Abelardo de la Espriella, y si nosotros como Congreso somos los que posesionamos al presidente, debemos abstenernos de posesionarlo, porque no podemos ser cómplices del fraude. Así como se posesiona, y es una decisión del Congreso posesionarlo, puede el Congreso decidir no posesionarlo. Antes que la discusión en dónde se puede o no posesionar, la discusión primera es si este Congreso debe o no posesionarlo. Y usted, señor presidente Honorio Enríquez, por quien votamos, es el que va a imponer la banda presidencial. Pero la ilegitimidad de esa banda está en cuestión. Nosotros sabemos que hubo fraude. Hay una demanda de nulidad del señor presidente de la República, Gustavo Petro, con suficiente acervo probatorio para que sea fruto de discusión de la justicia, porque creemos en la institucionalidad, pero necesitamos que la justicia se pronuncie. ¿Cómo vamos a posesionar a un presidente del cual tenemos dudas si su elección fue legal y legítima? Porque tenemos muchísimas pruebas, porque no hubo escrutinio en el exterior, porque el código fuente no se nos entregó. Muchas son las pruebas y hoy
sabemos que nos robaron la elección. Que define la justicia, pero no puede el Congreso de la República ser cómplice de esta duda que le asiste al pueblo colombiano. La mitad del pueblo colombiano tiene la... Yo quiero contradecir los argumentos muy peligrosos para la democracia de Colombia que traen esa proposición que estamos discutiendo aquí. Primero que todo, pone en duda la legitimidad del presidente Abelardo de la Espriella, quien tiene todas las certificaciones fuera de la votación para posesionarse como presidente de la República. Mucho cuidado en nosotros prestarnos para eso. Dijeron palabras como ilegítimo, en duda. Ilegítimo el presidente actual que el Consejo Nacional Electoral expresó, concluyó que se violaron los topes de la campaña. El actual sí es un presidente ilegítimo y pasa a la historia como una vergüenza que los organismos competentes, entre esos la Comisión de Acusaciones, no cumplió su labor. Segundo, no es ante los soldados de la patria ante quienes se va a posesionar el presidente, es ante el Congreso de la República ubicado en una guarnición militar, que es muy diferente. Y cualquier ciudadano, incluyendo al señor Abelardo de la Espriella en el momento, es bienvenido a entrar a una guarnición militar. Y también quiero dejar claro que estamos aquí discutiendo esto porque lo quieren obligar al Congreso de la República a ya tomar la decisión de que sea en Bogotá. Y resulta que nuestra ley quinta es muy clara. En un artículo se expresa que es el Congreso de la República el que le toma el juramento al presidente de la República. Y hay otro artículo, el 33, que expresa que nosotros decidimos dónde sesionamos ante situaciones extraordinarias o especiales. Es nosotros los que decidimos trasladarnos y entonces el señor Abelardo de la Espriella en ese momento se presenta para posesionarse ante el Congreso de la República, la Cámara y el Senado en tomar la decisión del traslado. Y